Cuando uno ha vivido lo suficiente en medio del silencio, comienza a notar que ciertas paredes respiran. Yo lo descubrí tarde y quizá por eso nadie me creyó. A veces me pregunto si habría sido diferente si simplemente no hubiera abierto esa puerta, si hubiera dejado aquel cuarto tal como lo encontré, sellado, inmóvil, olvidado, pero no. La curiosidad fue más fuerte que mi instinto, y lo que había ahí dentro no era un recuerdo, ni un secreto, era una presencia. Todo comenzó la noche en que me mudé. La casa era vieja, húmeda, y tenía esa sensación de abandono que se pega a los huesos. Pero el alquiler era barato, y yo no estaba en posición de elegir. Había un cuarto cerrado con una tranca oxidada. El dueño me dijo que era mejor no usarlo. Está vacío, dijo, déjalo como está. Pero la advertencia, en vez de alejarme, sembró una necesidad silenciosa. ¿Qué se oculta en un cuarto que nadie entra? No fue un impulso. Lo pensé, dudé. Dormí varias noches escuchando ruidos suaves detrás de esa pared. Una respiración lejana, como si alguien llorara bajito del otro lado. Hasta que un día, sin razón aparente, decidí abrirlo. Forcé la tranca. La puerta se quejó. Un olor a humedad podrida me golpeó en el rostro. Y entonces lo vi. El espejo cubierto con un manto negro. Y debajo, algo que no tenía reflejo. Desde ese momento, no he vuelto a dormir igual. A veces despierto con las manos cubiertas de barro. Otras, con la sensación de haber gritado durante horas. Pero nadie me oye. Nadie me ve. Solo sé que, desde aquel día, algo me observa desde el otro lado del cristal. Y cada vez que parpadeo, está más cerca. Este no es un cuento. Es mi confesión. Porque el que abre ciertas puertas termina atrapado del lado equivocado. Hay testimonios que no fueron inventados, fueron silenciados. Esta historia no es solo una leyenda, es un eco persistente de voces que nadie quiso escuchar. Lo que vas a presenciar aquí no salió de una novela, ni de una mente enferma, aunque todas las mentes que pasaron por esto terminaron destruidas de alguna forma. Estos relatos nos llegaron con grietas, manchas, fragmentos de lo inexplicable, y en cada uno había un susurro común. Yo no era así, hasta que sucedió. A lo largo de este vídeo, vas a conocer 3 historias completamente distintas. 3 vidas que jamás se cruzaron, pero que fueron marcadas por la misma sombra, la obsesión con lo invisible. No estamos hablando de fantasmas de sábanas blancas. Estamos hablando de energías que se alimentan de la vergüenza, de la culpa y del deseo de controlar lo que no se puede. Gente común que abrió puertas sin saber que jamás volverían a cerrarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y país estás viendo esta historia. Tu comentario no es solo una estadística, es una forma de decirnos que estás ahí, del otro lado de la oscuridad. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like. Tu apoyo hace que podamos seguir trayendo relatos como estos, reales, intensos y únicos. Prepárate, porque a partir de ahora, lo que parecía ficción puede empezar a sentirse demasiado familiar. Y si alguna vez viste algo que no pudiste explicar, entonces ya sabes, esto no es solo un video, es un espejo. Relato 1. La casa que nunca estuvo vacía. Cuando llegué al pueblo de Aguas Frías, pensé que por fin encontraría paz. Había pasado por un divorcio doloroso, una quiebra económica y una serie de pesadillas que no me dejaban dormir. Aquel lugar, entre montañas silenciosas y caminos de tierra, parecía perfecto para empezar de nuevo. Me instalé en una casa abandonada al borde del bosque. Nadie la había habitado en años, pero el alquiler era ridículamente bajo. El dueño, un hombre de manos ásperas y mirada hundida, me advirtió:
No te acerques al cuarto del fondo. Esa puerta no se abre. Yo sonreí. Pensé que exageraba. Me equivoqué. La casa crujía como si estuviera viva. Cada tabla del suelo protestaba cuando caminaba, y las paredes despedían un olor a encierro y humedad antigua. Los días eran tranquilos, pero las noches tenían otra voz. Desde la primera semana comencé a escuchar pasos arrastrándose por el pasillo a las 3 de la madrugada. Pensé que tal vez había animales dentro o que mi cabeza me jugaba malas pasadas. Pero los pasos siempre se detenían frente al cuarto sellado. No lo había abierto. Estaba bloqueado por dentro y la cerradura parecía soldada. Sin embargo, cada noche, esa puerta vibraba como si respirara. Me obsesioné con ese cuarto. Coloqué una silla frente a la puerta y me sentaba allí en la oscuridad, esperando escuchar algo más. Una madrugada, la puerta emitió 3 golpes lentos, secos, como si del otro lado alguien llamara sin apuro. No me atreví a responder. El corazón me latía en los oídos. Pensé en gritar, en correr, en salir de esa casa para siempre, pero no lo hice. Me quedé quieto. No pasó nada más esa noche. Al día siguiente, cuando desperté, la silla estaba del otro lado del pasillo, como si alguien la hubiera movido mientras dormía. Comencé a investigar. Fui a la biblioteca del pueblo, que apenas tenía unos libros empolvados y recortes de periódicos antiguos. Descubrí que en 1974 esa casa perteneció a una mujer llamada Rosa Esteves. Era partera, vivía sola y atendía partos clandestinos. La última vez que alguien la vio con vida fue cuando salió a buscar agua al pozo. Nunca regresó. Dijeron que desapareció, pero algunos sospechaban que algo más oscuro había ocurrido allí. El cuarto sellado, según los registros, era la habitación donde ella recibía a las mujeres. Desde entonces, nadie había vivido más de 3 meses en esa casa. Volví a casa con un nudo en el estómago. No quise dormir esa noche. Preparé café fuerte, encendí todas las luces y puse música para distraerme. Aún así, a las 3:00 en punto, la música se detuvo, la luz titiló y los pasos regresaron. No arrastraban los pies esta vez, eran decididos, firmes, se detuvieron frente a la puerta del fondo. Luego escuché algo nuevo, una respiración. Era agitada, como si alguien del otro lado estuviera conteniendo el llanto. Me acerqué, temblando. Pegué la oreja a la madera. Lo que escuché fue un susurro. ¿Dónde está mi hijo? Salí corriendo esa noche. Dormí en la camioneta, estacionado cerca del puente. Al amanecer, regresé con la esperanza de convencerme de que todo fue un sueño inducido por la tensión. Pero al entrar, noté algo imposible. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Jamás había estado así. La cerradura seguía sin funcionar, como si nunca hubiera estado cerrada realmente. Me acerqué despacio. El interior estaba oscuro. Olía a tierra húmeda y sangre seca. En el centro del cuarto, una silla de madera y encima un mantel bordado con iniciales. R.E. Sobre el mantel, una muñeca antigua con ojos de cristal. Toqué la muñeca y sentí una punzada en el dedo. Me había cortado con un alfiler escondido entre los pliegues del vestido. La sangre cayó sobre el mantel y en ese instante escuché un portazo. La puerta se cerró detrás de mí. Quedé atrapado. Grité. Golpeé. Nadie respondió. El cuarto se oscureció más, como si absorbiera la poca luz que entraba. Empecé a ver figuras moviéndose en las paredes, como sombras de mujeres llorando. Escuché llantos, gritos de parto, oraciones. Una voz en particular sobresalía: «No debiste tocarla». No sé cómo, pero desperté horas después en el suelo, cubierto de ceniza. A partir de esa noche, la casa cambió. Las ventanas se empañaban por dentro, incluso con el clima seco. Las paredes rezumaban humedad con olor a hierro. Mis sueños se volvieron pesadillas repetidas.
un cuarto lleno de mujeres sin rostro, todas sosteniendo bebés que lloraban sin voz. Despertaba con el pecho apretado, con la garganta ardiendo. Un día encontré mi reflejo distorsionado en el espejo del baño, los ojos hundidos, la piel más pálida. Mis manos tenían cortes que no recordaba haberme hecho. Pensé en marcharme, pero una parte de mí quería quedarse, como si algo me sujetara desde adentro. Busqué a alguien en el pueblo que pudiera ayudarme. Me hablaron de un tal Mauro, un hombre mayor que vivía aislado y conocía las historias oscuras del lugar. Lo encontré en una cabaña a las afueras. Le conté lo que pasaba, me escuchó en silencio y al final dijo: «Esa casa está marcada, no puedes sanarla, solo puedes sobrevivir en ella, si respetas sus reglas». Le pregunté cuáles eran. Mauro sacó un papel y escribió: «No abrir la puerta, no pronunciar su nombre, no mirar bajo el piso del cuarto». Me entregó una cruz de madera quemada. «Te va a necesitar». Volví a casa con la cruz en el bolsillo. Esa noche puse sal en cada esquina, colgué la cruz sobre mi cama y mantuve la muñeca envuelta en una bolsa, escondida en el armario. Pero algo ya estaba despierto. A las 3:17 en punto, la muñeca apareció sobre mi almohada. Su vestido manchado, sus ojos más abiertos que nunca. Me incorporé de un salto, pero no había nadie más allí. Solo esa presencia invisible, esa respiración antigua que parecía surgir desde las paredes mismas. Comprendí que no se trataba de expulsar un fantasma. Era algo mucho peor. La casa me reconocía. Empecé a notar que mis pensamientos ya no eran completamente míos. A veces me encontraba de pie frente al cuarto cerrado sin recordar haberme levantado de la cama. Mis sueños hablaban con voz propia. Una noche, mientras dormía, escribí en el espejo empañado del baño: «Ella no ha terminado». No supe cuándo lo hice. A la mañana siguiente, mis uñas estaban llenas de tierra. Revisé el patio. Al acercarme al pozo, sentí un mareo fuerte y la sensación de que algo o alguien se estaba moviendo debajo. Escuché un lamento lejano, como el gemido de una madre abandonada en la oscuridad. Intenté ignorarlo. Salía a caminar al bosque, tomaba aire, intentaba leer o escuchar música, pero cada vez que regresaba a casa, el ambiente me devoraba. Comencé a tener apagones mentales, lapsos de 1 o 2 horas donde no sabía qué había hecho. Encontré velas encendidas en lugares que no recordaba haber estado. En la cocina una noche descubrí el nombre Rosa, escrito con cuchillo en la madera de la mesa. No lo escribí yo, o eso me dije. Empecé a dudar de mi cordura. Grabé audios por la noche para probar que hablaba dormido. En uno de ellos se oyó claramente: «¿Dónde está mi niño?». Conseguí los planos antiguos de la casa a través de una mujer que trabajaba en la oficina de archivos. Los estudié con desesperación buscando alguna salida, alguna explicación. En los planos aparecía un sótano, pero en la casa no había escaleras, ninguna trampilla, nada. Lo ocultaron o lo sellaron. Durante la madrugada, armado con una linterna y una palanca, comencé a golpear el suelo del cuarto prohibido. Descubrí un sector con la madera hueca. Al arrancar las tablas, encontré una tapa de cemento con una inscripción casi borrada. Solo se leía: «Perdónanos». El aire allí abajo olía a hierro, humedad y placenta. Pasé días sin atreverme a abrir la trampilla, pero la curiosidad pesaba más que el miedo. La noche en que decidí bajar, el silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni respiración. Solo el crujido del escalón improvisado que fabriqué con bloques. Descendí con una linterna vieja y una cuerda atada a la cintura. Al llegar abajo, encontré un cuarto subterráneo cubierto por dibujos de manos en las paredes. Eran pequeñas, manos de niños. En el centro, una cuna oxidada con una manta negra.
Me acerqué temblando. Dentro había un feto disecado, cubierto con una tela bordada. Ángel Vargas, 1974. El grito que salió de mi garganta no fue humano. Corrí, trepé, salí al patio y vomité hasta que el cuerpo me dolió. No podía respirar. Esa noche dormí en el auto otra vez. Pero algo ya había cambiado. Al regresar, la casa tenía todas las puertas abiertas, todas las luces encendidas y una canción sonando en el tocadiscos del pasillo. Yo no tengo tocadiscos. La canción decía: duérmete, mi niño, que el coco vendrá. En las paredes aparecieron nuevas frases escritas con ceniza. Devuélvelo. Ella lo busca. Tú lo tienes. El espejo del baño ya no reflejaba mi rostro, sino el de Rosa. Busqué ayuda por segunda vez. Nadie quería acompañarme. Nadie quería entrar. Una mujer del pueblo, madre de 4 hijos, se ofreció a rezar por mí desde su casa. Me dio un rosario y un frasco de agua bendita. No estás poseído, me dijo. Estás habitado. Volví decidido a sellar todo, tapar el sótano, quemar la muñeca, tirar la cuna. Pero al entrar, escuché el sonido de pasos diminutos en el pasillo. Me detuve. Al fondo, en la oscuridad, una figura de un niño de espaldas me observaba. No se movía, no respiraba. Cuando pestañeé, ya no estaba. Pero el olor persistía. Encendí velas, rocié agua bendita en cada rincón. Recité oraciones que mi abuela me enseñó cuando era niño. Intenté mantener la calma. El cuarto sellado estaba abierto nuevamente. La muñeca me esperaba en el centro, sentada sobre un ataúd infantil que no había visto antes. En la tapa, escrito con lápiz de labio: lo enterramos sin nombre. Comprendí entonces lo que había sucedido. Rosa había sido obligada a ocultar los partos ilegales. Algunos bebés morían, otros eran vendidos. Uno en particular murió en sus brazos y nunca fue reconocido. Su espíritu seguía allí, gritando, buscando, no por odio, por amor. Esa noche intenté hablarle. Me senté en el suelo del cuarto y dije en voz alta: no soy quien te hizo daño, pero sé dónde estás. El silencio me respondió, y luego un leve gemido. Sentí una mano fría tomar la mía. No había nadie, pero sentí la presión. Cerré los ojos y recé. Ofrecí una misa. Prometí bautizar el lugar, plantar un árbol con su nombre. Dejé flores sobre la cuna. Encendí una vela blanca. Esa madrugada, por primera vez en semanas, no escuché pasos, ni llantos, ni gritos. Dormí. Y soñé con una mujer que sonreía, mientras sostenía a su hijo. Pasaron 3 días de paz. La casa seguía siendo fría, pero ya no era hostil. La muñeca desapareció. El espejo volvió a mostrar mi reflejo. Y aunque los vecinos seguían evitando hablar del lugar, algo me decía que la casa respiraba distinto. Una tarde, decidí escribir todo, documentar lo ocurrido, como forma de cerrar el ciclo. Mientras escribía, noté que mis dedos sangraban. No era profundo, pero las letras comenzaron a mancharse. Entonces, una última frase apareció escrita sola al pie del papel: gracias por no huir. Me levanté, giré lentamente y sentí un abrazo invisible. No era maligno, era triste. Pensé en marcharme, buscar otro lugar, empezar otra vida, pero algo me retenía. No miedo, no culpa. Era como si la casa me hubiera elegido para contar su historia. Me propuse convertirla en un refugio para mujeres del pueblo. Limpié, pinté, reconstruí. Cada rincón maldito transformado en un rincón de memoria. La habitación del fondo ahora es una sala de oración. El pozo fue sellado y convertido en un jardín. El sótano quedó enterrado para siempre. A veces todavía escucho pasos. A veces el tocadiscos suena sin estar conectado. Pero ya no me asusta, porque ahora sé que no estoy solo. Una semana después de terminar las reformas, la casa volvió a recibir visitas. Esta vez no eran espectros, sino mujeres reales.
Algunas venían con niños pequeños, otras buscaban un lugar para llorar en silencio. Yo solo abría la puerta y servía café. No preguntaba mucho, la casa se encargaba de escuchar, y en medio de tantas nuevas presencias vivas, la presencia de Rosa se volvió casi imperceptible. Aún así, cada vez que una madre entraba al cuarto que fue su refugio, las velas parpadeaban. Era como si ella desde algún rincón del tiempo aún las abrazara en su dolor más profundo. Una noche llegó una joven embarazada. Tenía 17 años, la cara pálida y los ojos llenos de susto. Se llamaba Clara. Había sido echada de su casa por su familia. La recibí sin preguntas. Dormía en el antiguo cuarto de Rosa. Al principio estaba nerviosa, pero al pasar los días notamos que su salud mejoraba. Decía que la casa le traía paz. Hasta que una madrugada la encontré en la sala, con las manos sobre el vientre y la mirada perdida. Soñé con una mujer que me decía que el niño nacerá bien, que no debo tener miedo. Supe que Rosa seguía allí. Los días pasaban y el rumor del lugar se esparció. Algunos comenzaron a llamar a la casa el refugio de la partera. Otros preferían no mencionarla. Clara dio a luz en el hospital del pueblo. Fue un parto difícil, pero sin complicaciones graves. Le puso por nombre Ángel, el mismo nombre que leí en la tela bordada aquella noche en el sótano. Cuando regresó con el bebé, lo colocó en una cuna nueva, justo en la sala. Dijo que sentía que alguien le cantaba nanas por las noches. Yo no le respondí, solo asentí. La casa se estaba sanando, una historia a la vez. Sin embargo, no todo fue luz. Una tarde encontré en la puerta una caja de cartón cerrada. No tenía remitente. Al abrirla, descubrí dentro una muñeca idéntica a la que encontré en el cuarto maldito, el vestido bordado, los ojos de cristal y un alfiler escondido. No podía ser la misma. Yo la había quemado, la había visto arder. Pero allí estaba, intacta. Sentí el estómago girar. Colocarla en la basura fue inútil. Reapareció 3 veces. Finalmente la encerré en una caja sellada con sal, oraciones y crucifijos. La enterré lejos, junto al río. A veces sueño que regresa y me observa. Las mujeres que venían al refugio seguían sintiendo cosas. Algunas decían escuchar risas de niños en el pasillo, otras sentir caricias invisibles mientras amamantaban. Una confesó que cada vez que lloraba, alguien le secaba las lágrimas con una brisa cálida. Nadie se iba con miedo, nadie fue herido. Era como si la casa hubiera decidido convertirse en un útero de protección. Aún así, cada nueva luna llena, yo encendía una vela por Rosa. Le hablaba, le agradecía, porque sabía que, sin ella, nada de esto sería posible. Había creado un hogar con su dolor, y nosotros solo lo estábamos continuando, pero todo equilibrio es frágil. Una noche llegó al refugio una mujer distinta. No buscaba ayuda, solo miraba. Se llamaba Leticia, o al menos eso dijo. Se instaló en una habitación y hablaba sola. Rezaba en voz baja palabras que nadie reconocía. Las demás mujeres comenzaron a tener pesadillas. Una incluso abortó sin explicación. Cuando enfrenté a Leticia, me miró con los ojos vacíos y dijo: «Esta casa fue marcada. No puede ser purificada». Me estremecí. Esa noche, la muñeca apareció nuevamente, pero esta vez no en la cuna, sino en mi cama, con un mechón de cabello que no era mío. Intenté que Leticia se fuera, pero ella desapareció antes del amanecer. Nadie la vio salir. Sus cosas estaban intactas. En su cuarto, sobre la almohada, había una palabra escrita con carbón: desperté. Las pesadillas se intensificaron. Las mujeres comenzaron a irse, una por una. Solo Clara permanecía, aferrada a la idea de que todo volvería a estar bien. Yo también quería creerlo, pero algo se había roto. Volví al sótano. Estaba sellado,
pero escuché respiraciones detrás del concreto. Sentí la misma presión en el pecho que la primera vez. El jardín se marchitó. Las paredes transpiraban agua oscura. La casa tenía fiebre. Esa noche lo vi con claridad. La figura del niño al pie de mi cama. Esta vez su rostro no era sombra. Era de hueso, vacío. Me extendía los brazos. Me pedía que lo llevara. ¿Dónde está mamá?, decía con voz hueca. Me arrodillé. Lloré. Grité. Le pedí a Rosa que lo calmara, que lo guiara. Y entonces vi su silueta. Una mujer de trenzas largas, vestida de blanco, que lo tomaba en brazos. Ambos desaparecieron en un resplandor débil. Era un adiós, o eso pensé. Cuando desperté, el colchón estaba cubierto de flores secas y una nota que decía: gracias por entregarlo. La casa se estabilizó. Volvieron algunas madres. La luz natural regresó. El aire ya no pesaba. El pozo, cubierto con piedras, empezó a florecer a su alrededor. Me atreví a colgar retratos de quienes pasaron por allí. Un altar modesto en honor a los que nunca fueron registrados, pero sí recordados. Puse el nombre de Ángel junto al de Rosa. Rezaba cada noche. Ya no por miedo, sino por respeto, y aunque la muñeca volvió a aparecer una última vez, la coloqué en una vitrina sellada, como un testigo. Porque hay cosas que no se destruyen, pero se pueden transformar. Hoy sigo aquí, solo, pero acompañado por una historia que no me pertenece y sin embargo me habita. La casa ya no me quiere fuera. No soy dueño, soy guardián. Cada cierto tiempo, alguien golpea la puerta y susurra. Me dijeron que aquí se puede empezar de nuevo. Yo asiento, abro paso y escucho. A veces siento que la voz de Rosa sigue allí, en el eco de los ladrillos, en cada cuna vacía, en cada madre sin voz. Y si alguna vez me preguntan si volvería a entrar a esa casa maldita, responderé con certeza: nunca la abandoné. Antes de adentrar el próximo relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita de notificaciones. Tu compañía en esta oscuridad compartida hace toda la diferencia. Cada like, cada comentario, cada suspiro que dejas aquí mantiene este ritual vivo. Y ahora, si ya estás listo para continuar, apaga las luces, ajusta el volumen y respira hondo, porque lo que viene a continuación también podría estar pasando en este mismo momento en la casa de al lado. Relato 2. Lo que ella nos hizo con una sola mirada. Mi nombre es Ramiro. Tengo 45 años y nunca pensé que algo tan simple como un saludo pudiera cambiar para siempre el destino de una familia entera. Vivía con mi esposa Mariela y nuestros 2 hijos en una casa sencilla, al borde de un pueblo donde todos se conocían, o creían conocerse. Nuestra vida era humilde, sin lujos, pero llena de rutinas agradables. Vendíamos pan casero en la feria, y aunque no éramos ricos, comíamos todos los días. La casa tenía jardín, gallinas y el canto de los grillos por la noche. Pero bastó que alguien nuevo llegara para que todo eso se pudriera. Ella se presentó como Celina, una mujer de unos 30 y pocos, piel blanca, ojos verdosos, cabello trenzado hasta la cintura. Se mudó a la casa que había estado vacía por años, justo frente a la nuestra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, uno sentía que las palabras quedaban suspendidas en el aire. Algunos decían que era callada por timidez, otros que escondía un pasado turbio, pero todos coincidían en una cosa: su mirada era incómoda. Cuando te observaba, sentías como si te escaneaba el alma, como si supiera algo que tú mismo aún no sabías. La primera vez que Celina vino a nuestra puerta fue para pedir una taza de sal. Mariela la recibió con una sonrisa amplia, como siempre hacía. Le ofreció además un pan recién horneado. Celina sonrió, pero no agradeció. Solo miró a Mariela,
de pies a cabeza, como si estuviera calculando algo. A los pocos días, nuestra gallina más vieja apareció muerta en el gallinero. Pensamos que era casualidad. Luego fueron 2 más. Y después, el perro empezó a llorar por las noches, rascando la puerta como si quisiera huir de la casa. Yo me reía. Pensaba que todo era paranoia, hasta que los niños comenzaron a enfermarse. Primero fue la pequeña Dolores, con fiebre alta que ningún medicamento bajaba. Luego Julián, con vómitos extraños y moretones sin explicación. Mariela, agotada, lloraba en silencio cada noche. Empezamos a turnarnos para velar el sueño de los niños. Fue entonces cuando descubrí que, cada noche a las 3:00, las cortinas del cuarto de Celina se abrían solas. Su silueta aparecía ahí, inmóvil, mirando hacia nuestra casa. No se movía, no parpadeaba, solo observaba. Mariela me dijo: ella nos está deseando el mal. Y por primera vez, no supe cómo negarlo. Algo había cambiado desde que esa mujer llegó. Intentamos alejarnos. Cerrábamos las ventanas. Poníamos música para no escuchar los maullidos extraños que venían del patio. Pero la sensación seguía. Era como si algo nos estuviera drenando desde adentro. Mariela dejó de hornear. Yo perdí la voz por varios días. Los panes se estropeaban antes de venderse y los clientes dejaron de venir. La envidia es más peligrosa que cualquier veneno, decía mi abuela. En el pueblo empezaron a circular rumores que Celina no era su verdadero nombre, que había vivido en otros pueblos donde ocurrieron cosas similares. Pero nadie tenía pruebas, solo señales y miedo. Un día, mientras recogía leña cerca del arroyo, encontré algo perturbador. Un pequeño muñeco de trapo con una cinta roja amarrada al cuello y un mechón de cabello igual al de Mariela cosido en la espalda. El rostro del muñeco estaba cubierto con una tela negra. Al lado, una cucharita con sal derramada. Recordé que Celina había pedido sal y entendí que ese era el punto de contacto. Regresé corriendo. Le mostré el objeto a mi esposa. Mariela temblaba. Esto no es superstición, Ramiro. Esto es un trabajo. Nos están haciendo algo. Decidimos enterrarlo, pero esa misma noche las paredes comenzaron a crujir. El cuarto de los niños se cubrió de un frío imposible. Las bombillas explotaban solas. Y el espejo del baño se empañaba con frases que no habíamos escrito. «Devuélveme lo que es mío». Ella no debió mirarlo. «No son suyos». Las escribimos en papel para no olvidarlas. Las guardamos. Mariela confesó que desde que Celina vino por la sal, había sentido una extraña sensación en el pecho, como si algo dentro de ella se hubiera apagado, como si su espíritu estuviera hibernando. Comenzó a tener sueños con agua turbia y brazos que salían desde el fondo, jalándola con fuerza. Siempre despertaba gritando. Fuimos a buscar a doña Felicita, una anciana rezadora que vivía en las afueras del pueblo. Al vernos, sin que dijéramos nada, tomó nuestras manos y dijo: «Ella ya entró, pero todavía pueden sacarla». Nos dio ramas de ruda, aceite bendito y un vaso de agua clara con una cruz sumergida. «Pongan esto bajo la cama y no la miren nunca más a los ojos». Regresamos con esperanza. Hicimos todo al pie de la letra. Pero esa noche, a las 13:00, la cruz se partió sola dentro del vaso. El agua se tornó oscura y del patio se escuchó un llanto largo, como de parto. Al día siguiente decidí enfrentarla. Crucé la calle, respirando hondo, con el corazón apretado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé. Estaba entreabierta. El interior olía a incienso, tierra mojada y algo más. Algo podrido. Había velas negras encendidas, retratos volteados y en el centro una tina con agua estancada y hojas podridas flotando. En la pared, mi nombre y el de Mariela escritos con tiza roja. Escuché pasos arriba. Subí temblando.
Al abrir la puerta del dormitorio, no había nadie. Solo una muñeca de trapo idéntica a la que había enterrado días antes, pero esta vez con ojos humanos cosidos en el rostro. Salí corriendo, vomité en la entrada. Cerré la puerta de nuestra casa con candado y juré no volver a mirar hacia la ventana de Celina. Pero esa noche, en el suelo de la sala, encontramos un dibujo infantil. Mostraba una casa en llamas y 4 figuras dentro, con los ojos tachados. Nadie supo cómo llegó ahí. No teníamos lápices de colores en casa y los niños seguían enfermos. Mariela comenzó a perder el cabello, yo sufría de insomnio. A veces, al cerrar los ojos, la veía a ella, sentada a los pies de nuestra cama, sonriendo, como si ya hubiera ganado. Las noches ya no se diferenciaban de las pesadillas. Dormíamos con una lámpara encendida, pero a veces la luz simplemente se apagaba. El reloj siempre se detenía a las 3:11. Esa hora se volvió un presagio. Empezamos a escuchar pasos en el techo, susurros detrás de las paredes y en una ocasión el llanto de un bebé proveniente del horno apagado. Mariela ya no comía. Los niños murmuraban nombres en sueños. Uno de ellos, Julián, dijo dormido: Celina me dijo que me lleve con ella. Cuando lo despertamos, no recordaba nada. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Nos vimos obligados a actuar. Convocamos a un viejo sacerdote retirado del pueblo de al lado. Le rogué que viniera, que al menos bendijera la casa. Aceptó a regañadientes. Cuando cruzó el umbral, se detuvo en seco. Dijo que sentía una grieta en el aire. Recorrió las habitaciones, roció agua bendita y recitó oraciones que yo no conocía. Todo parecía tranquilo, hasta que llegó al patio. Allí, el suelo comenzó a temblar. Un pájaro cayó muerto del cielo justo frente a él. El cura empalideció. Esta tierra fue ofrecida, dijo. Y quien la ofreció aún está esperando su pago. A la mañana siguiente, el sacerdote nos dejó una nota antes de marcharse. No luchen contra ella. Encuentren su raíz. Mariela y yo nos miramos. Decidimos cavar, literalmente. Tomamos palas y comenzamos a remover tierra en el patio, justo donde el perro siempre rascaba. A menos de 1 metro de profundidad, encontramos una caja metálica envuelta en tela negra. Dentro había restos de cabello, huesos pequeños y un retrato antiguo. Una mujer idéntica a Celina, pero en blanco y negro, con fecha de 1938. No podía ser ella, pero era ella. El mismo rostro, el mismo vacío en los ojos. Mariela lloraba, abrazada al retrato. Yo temblaba. Quemamos todo lo que había dentro de la caja. Rezamos. Pero la noche trajo una tormenta como nunca antes. Viento que golpeaba con rabia, cristales que estallaban sin explicación. Al revisar la habitación de Dolores, encontré la muñeca otra vez. Esta vez tenía un diente humano cosido al cuello, uno de leche y una nota. Todavía no es suficiente. Nos sentamos juntos en el suelo, con los niños entre brazos, sin saber qué hacer. La casa se quejaba, respiraba como si estuviera viva. Y entre el rugido del viento escuchamos una carcajada femenina, hueca, interminable. La situación empeoró. Mariela comenzó a hablar con alguien invisible. Le susurraba cosas al aire con ternura, como si calmara a un niño. A veces respondía con frases que no tenían sentido. Ya viene, ya casi llega, no llores. Yo la observaba sin intervenir, hasta que una madrugada la encontré meciéndose en la silla con los ojos en blanco. A sus pies, la muñeca envuelta en sangre. No es mía, dijo. Ella la dejó aquí. Al intentar tocarla, se desmayó. Cuando despertó, no recordaba nada. Su voz era otra, más ronca, más lenta, como si ya no fuera ella. Del todo. Desesperado busqué a doña Felicita de nuevo, pero cuando llegué, su casa estaba cerrada. Los vecinos dijeron que se había ido sin aviso, dejando solo un crucifijo enterrado en la entrada.
Regresé con las manos vacías. Esa noche el espejo del baño reflejaba otra casa. No era la nuestra. Era una cabaña de madera, rodeada de bosque, con velas encendidas y una mujer en la ventana. Era Celina, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado y su boca cosida con hilo negro. Grité, cerré los ojos. Al abrirlos, el espejo mostraba mi reflejo, pero sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Los niños dejaron de hablar, se comunicaban con gestos, dibujaban cosas horribles, mujeres sin ojos, pozos con manos saliendo, casas con fuego. A uno lo encontramos dibujando un altar con nuestros cuerpos encima. El pediatra dijo que era estrés familiar. No sabían nada. Nosotros vivíamos en un umbral entre este mundo y otro, uno que habíamos abierto sin querer o que alguien abrió para nosotros. A veces, la ropa de Mariela aparecía mojada, como si hubiera salido bajo la lluvia, pero no salía, no se movía de la cama, se estaba desvaneciendo, día a día, hora a hora. Encontré en la biblioteca un diario antiguo, del año 1939. Hablaba de una mujer acusada de brujería que fue quemada en la zona rural del pueblo. Su nombre, Celina Osuna. Decían que había hecho promesas al diablo a cambio de fertilidad eterna, que en cada generación tomaba la identidad de alguna mujer y destruía hogares infértiles de espíritu. No buscaba hijos, buscaba vínculos, robaba lo que daba sentido a una familia. Su ritual siempre comenzaba igual, pidiendo sal. Sentí escalofríos, era ella, y yo se la había dado. La había dejado entrar, la había alimentado sin saberlo. Mariela cayó en coma. Los médicos no encontraban causa. Su cuerpo funcionaba, pero su mente no estaba. Yo dormía en la silla al lado de su cama, y cada noche veía su cuerpo moverse levemente, como si alguien la estuviera acariciando. Intenté rezar, gritar, suplicar. Nada funcionaba. Hasta que una noche ella abrió los ojos y dijo una sola frase. Ella quiere que la llames mamá. Me derrumbé. Supe que no había vuelta atrás. Mi esposa estaba siendo devorada. Mi casa ya no me pertenecía. Y mis hijos no me miraban con amor. Me miraban como a un extraño. Esa madrugada escuché la puerta abrirse sola. Bajé con una linterna. La sala estaba vacía, pero sobre la mesa un nuevo objeto, un retrato familiar, antiguo, donde aparecíamos los cuatro, pero con Celina al centro, vestida de blanco, sosteniendo a Dolores en brazos. Ninguno de nosotros recordaba habernos tomado esa foto. Las paredes de la casa susurraban mi nombre, y en cada rincón su rostro. Celina ya no vivía enfrente, ya no necesitaba hacerlo. Había cruzado. Se había instalado en cada grieta, cada sombra, cada mirada, y todo comenzó con una simple taza de sal. El pueblo comenzó a evitarnos. Nadie se acercaba. Las pocas veces que salía a comprar algo, la gente bajaba la mirada. Había rumores. Decían que nuestras voces se escuchaban en la noche, aunque nadie estuviera afuera, que nuestras ventanas mostraban escenas que no correspondían al presente. Yo no respondía, solo caminaba, con los ojos bajos, como un fantasma. Mis hijos ya no me decían papá, me llamaban por mi nombre, como si fuera un huésped temporal, y Mariela respiraba, pero sin alma. Una noche me arrodillé frente a su cuerpo y le rogué, si estás ahí, por favor, no te vayas. Esa noche algo respondió, pero no fue Mariela, fue la muñeca. Estaba sentada en la cuna vacía, con un nuevo detalle, un pequeño corazón de tela cosido al pecho. Al tocarla, sentí un latido. Era real, un pulso débil, irregular, pero vivo. La arrojé al fuego, pero no ardió. Solo soltó un grito agudo que rompió una lámpara. Caí de rodillas. La casa tembló. Las fotos se cayeron de las paredes. Y del techo una voz descendió. «Acepta el trueque».
No entendí al principio, pero luego miré a mis hijos, a su quietud, a la forma en que Celina los miraba, a través de ellos. Celina se había fracturado en fragmentos, esparcida por cada ser querido. No era una posesión, era una siembra. Había dejado partes de sí misma en la sangre, en los sueños, en la saliva. Quería un lugar donde crecer, donde repetir el ciclo. Era eterna, pero incompleta, y había elegido nuestra casa como útero. Comprendí entonces que ella nunca buscó destruirnos. Al menos no de inmediato. Quería pertenecer, pero su forma de hacerlo era mediante el reemplazo. Se metía donde había amor y lo transformaba en dependencia. Alimentaba carencias, y cuando todos dependían de su presencia, les quitaba todo. Tomé una decisión. Preparé la casa para una última confrontación. Pinté cruces en las paredes. Encendí fuego purificador. Puse grabaciones de rezos en bucle. Me até una cuerda al torso, con la idea de no caer, de no olvidar quién era. Entré al cuarto principal, donde todo comenzó, y allí estaba ella, no como una mujer, no como una sombra, sino como un rostro en todas las superficies, en el piso, en las cortinas, en el techo. Me observaba desde 1000 direcciones. Me habló en un susurro coral, como si 1000 bocas la compusieran. Solo falta uno. Entendí que ese uno era yo, el último vínculo, el único que aún no la había aceptado del todo. Me ofreció algo imposible de rechazar, una vida completa con mi familia, risas, salud, pan fresco, paz, pero solo si yo la dejaba entrar. Déjame vivir en ti, susurró. No dolerá. Sentí una ternura extraña, como si una madre ausente me hablara. Cerré los ojos. Por un instante quise decir que sí, quise abrazar la ilusión, pero entonces recordé el rostro de mis hijos antes de que cambiaran. Recordé las manos de Mariela horneando con amor y dije, no. Todo se volvió caos. Las paredes sangraron, las ventanas se rompieron hacia adentro. Un viento oscuro me arrojó contra el suelo. Sentí que el aire se iba, que mi piel se enfriaba. Vi mi cuerpo desde arriba, como si flotara, pero no me dejé ir. Luché. Mordí mi lengua hasta sangrar. El dolor me trajo de regreso. Me arrastré hasta la cuna, donde la muñeca seguía latiendo. La tomé con fuerza y le arranqué el corazón de trapo. Al hacerlo, escuché un grito desgarrador, como el eco de 100 mujeres solas. Y todo se detuvo. Desperté en el hospital. Me dijeron que había estado inconsciente por días. Mariela despertó una noche antes. Los niños comenzaron a hablar de nuevo, pero no recordaban casi nada. La casa fue cerrada. Nadie quiso comprarla. Algunos decían que por las noches aún se escuchan nanas en sus pasillos. Nosotros nos mudamos a otro pueblo, cambiamos de nombre, de vida, pero no de cicatrices, porque a veces Mariela se queda mirando al vacío y sonríe, o los niños dibujan figuras de mujeres con ojos verdes, y yo me despierto con sal en las manos. Una vez por año regreso a esa casa, me quedo parado frente al portón oxidado. No entro, solo escucho. A veces hay silencio, otras veces pasos. Pero siempre, siempre siento la mirada. Ya no me asusta, pero tampoco me tranquiliza. Es una presencia que me recuerda quién fui, qué perdí y que nunca podré recuperar del todo. Celina sigue allí, no como cuerpo, no como espíritu, sino como memoria viva, como una raíz venenosa que aún late bajo tierra, esperando, observando, alimentándose del tiempo y del olvido. No hay cura para lo que vivimos, solo aprendizaje. La verdadera maldad no siempre grita. A veces te saluda con cortesía, te sonríe, te pide sal, se instala lentamente, te escucha, te imita. Y un día ya no sabes quién eres sin ella. Esa fue su trampa más efectiva. Hacernos pensar que todo era normal.
que los síntomas eran coincidencias, que el cambio era madurez. Pero ahora lo sé, hay miradas que siembran muerte. Y una vez que crecen dentro de ti, ya no puedes arrancarlas sin sangrar. Por eso escribo esto. Por si alguien algún día la vuelve a ver. Si algún día una mujer te mira con ternura y te dice que se llama Celina, no le des nada, no la dejes entrar, no le devuelvas la sonrisa, porque no viene a compartir vida, viene a suplantarla. Y si ya la dejaste pasar, si ya cruzó el umbral, solo te queda resistir, porque no hay exorcismo que funcione si tú ya no quieres que se vaya. Y si ella encuentra esa rendija, ese deseo, ese hueco dentro de ti, entonces no estás perdido, estás habitado, como estuvimos nosotros, como aún estamos. Porque, aunque hayamos escapado, ella nunca se fue. Antes de que te sumerjas en el siguiente relato, tómate un segundo para verificar. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campana? Tu apoyo no solo fortalece este canal, también mantiene alejadas ciertas presencias que no les gusta ser ignoradas. Comenta aquí abajo si alguna vez sentiste que algo invisible te observaba. Y ahora, si estás listo para seguir, te advierto, la historia que viene puede hacerte dudar de tu propio reflejo. Relato 3. Nunca llames a tu hijo como él. Mi hijo se llama Elías, y si pudiera retroceder el tiempo, nunca le habría dado ese nombre. Lo escogimos por un libro que mi esposa adoraba, un personaje fuerte, sabio, protector. No sabíamos lo que arrastraba. Durante meses fue un niño sano, risueño, pero todo cambió la noche que cumplió 7 años. Fue entonces cuando empezó a hablar solo. Al principio eran susurros en la oscuridad, luego respuestas, después conversaciones enteras. Pensamos que era imaginación, hasta que empezó a nombrar a alguien. Papá, hoy hablé con Elías. ¿Con quién? Con el otro Elías, el que vivía aquí antes que yo. Nos mudamos a esta casa porque estaba barata. Nadie nos explicó por qué. Era amplia, bien ubicada, sin signos visibles de deterioro, pero había algo en los espejos. Reflejaban sombras que no coincidían con nuestros movimientos, y cada vez que pasábamos por el cuarto del fondo, el aire se volvía espeso. Elías siempre se sentaba en el rincón más frío de la casa, hablando al vacío. Dibujaba figuras con cuernos o con rostros cubiertos por vendas. El otro Elías me enseñó a dibujar, decía. No le dimos importancia, hasta que una noche sus ojos se tornaron completamente negros, sin explicación, por segundos. Llevamos a Elías al médico. Lo revisaron, le hicieron exámenes, todo normal. Le dijeron, niño sensible. En casa el ambiente cambió. Las paredes crujían por la noche. Las puertas se abrían solas, pero lo peor eran las palabras. Mensajes escritos con tiza en el piso. No es tuyo, devuélvelo. El nombre le pertenece a él. Pensamos que alguien se había metido en casa. Instalamos cámaras, pero no grababan nada. Solo se distorsionaban a las 3:03, siempre a esa hora. Revisábamos los videos y lo único que aparecía era una figura envuelta en tela, parada frente a la puerta del cuarto de Elías. Una tarde lo encontramos cavando en el jardín. Tenía la mirada vacía y repetía, debo desenterrarlo, él quiere volver. Llamamos a un psicólogo infantil. Dijo que el niño podía estar lidiando con una crisis de identidad, que tal vez se sentía otro. Pero ¿cómo explicar que Elías sabía cosas que jamás habíamos contado? Como el nombre del dueño anterior de la casa, o que una familia entera había vivido allí antes. Investigamos y encontramos una noticia vieja. Un niño llamado Elías, R., murió en esa misma casa hace 20 años, ahogado. En la bañera, solo, cerrado por dentro. Intentamos mudarnos, empacar, vender, pero las cosas desaparecían. Las ruedas del auto se desinflaban sin motivo. Elías lloraba cada vez que mencionábamos irnos.
Él no me dejará ir, decía. Y luego, con otra voz, nadie sale hasta que termine. Una noche escuchamos la bañera llenarse sola. Fuimos corriendo. El agua estaba hirviendo. Y dentro, un dibujo flotando. Una figura con nuestros rostros, ahogándose. Llamamos a un sacerdote. Al llegar, palideció. Él tiene el nombre. Es la llave. Ya está dentro. Intentó bendecir la casa, pero su crucifijo se partió en dos. Dijo que nunca había visto algo así. Y se fue. Comenzamos a dormir por turnos. Uno velaba mientras el otro descansaba. Elías dejó de comer. Solo bebía agua. Sus ojos ya no brillaban. Sus pupilas se dilataban completamente por horas. Una noche, entramos en su cuarto y lo encontramos escribiendo sobre la pared. Elías es mío. Ustedes no existen. Y al girarse hacia nosotros, su rostro no era el de un niño, era el de un adulto, envejecido, descompuesto por segundos. Luego volvía a la normalidad. Lo abrazábamos, llorábamos, pero él ya no reaccionaba al afecto, solo decía, pronto él usará mi voz. Ya casi se completa, falta una sola cosa. Mi esposa empezó a enfermar. Dolores sin causa, náuseas permanentes, insomnio. Fuimos a médicos, nada funcionaba. Elías la miraba y decía, él la quiere a ella también, porque ella le recuerda a su mamá. Y una noche mi esposa desapareció. La buscamos por toda la casa. La encontramos en el ático, dormida sobre una cuna antigua que nunca habíamos visto antes. Tenía marcas en los brazos, como si la hubieran sujetado con fuerza. Soñé con una canción, dijo al despertar. Una voz la cantaba en mi oído y decía que Elías nunca debió irse. Algo estaba creciendo dentro de nuestra casa. Instalamos sensores de movimiento. Todo fallaba. Las luces se apagaban. Las plantas se secaban. Y el nombre Elías aparecía escrito en los vidrios empañados. Una noche escuchamos pasos en el techo. Subí con una linterna. Allí estaba, un niño desnudo, de espaldas, cantando. Me acerqué temblando. Cuando volteó, vi el rostro de mi hijo, pero no era él. Era el otro, más pálido, más viejo, con cicatrices. Dijo, «Papá». No respondí. Bajé corriendo. Desde entonces, el Elías real comenzó a comportarse como si no supiera dónde estaba. No sé si soy yo o si él ya está en mí. Un médium del pueblo nos dijo que los nombres tienen poder, que dar el nombre de un muerto a un hijo es invocar su historia, su herida, su regreso. Ese nombre no era limpio, nos dijo. Lo conectaron con una muerte sin cierre, una promesa rota. Él volvió, porque quiere lo que no vivió. Nos dio un ritual para cortar el vínculo. Involucraba renombrar al niño, borrar el nombre de todos los documentos y quemar un objeto que lo conectara al pasado. Hicimos todo, pero cuando llegamos a quemar el acta de nacimiento, esta desapareció, como si alguien más ya la hubiera tomado. Esa noche, la casa entera tembló. Los retratos se cayeron, el reloj se detuvo, y Elías se levantó de la cama con los ojos cerrados. Caminó al centro de la sala, dijo en voz grave, «Si le quitan el nombre, se lo llevaré». Mi esposa gritó. Yo lo abracé, pero él no reaccionaba. Comenzó a levitar. Su cuerpo se arqueó. Gritó con una voz que no era humana. Al final se desplomó. Lo llevamos al hospital. Dijeron colapso nervioso, pero nosotros sabíamos que el ritual había fallado y que ahora el otro Elías ya no necesitaba permiso para quedarse. Después de aquella noche, Elías ya no fue el mismo. Caminaba lento como si arrastrara un peso invisible. Comenzó a hablar en voz baja con objetos de la casa, espejos, puertas, esquinas. «No soy quien creen», murmuraba. «Estoy usando esta forma porque ustedes no me dejan nacer». Mi esposa intentó abrazarlo, pero él retrocedió con miedo. «Ella huele a cenizas», dijo. Desde entonces evitaba su contacto. En una ocasión, ella despertó con rasguños en el cuello
y sobre su pecho alguien había escrito con carbón. Ella también le mintió. No sabíamos a quién se refería, solo que no era a nosotros. Un día, Elías pidió ver su reflejo. Se paró frente al espejo grande del pasillo y dijo: «Quiero hablar conmigo». Nos acercamos para observar. En el reflejo, él estaba solo. Nosotros no aparecíamos. Luego sonrió, pero no el niño, el reflejo. Era una sonrisa descompuesta, como una grieta que se abre en lo imposible. «Ya está listo», dijo el reflejo, y entonces el vidrio se rajó desde el centro. Elías se desmayó. Lo llevamos corriendo a urgencias. Los médicos dijeron que era agotamiento psicológico severo. Le recetaron descanso, pero en casa la oscuridad no descansaba. Se movía con hambre. Comenzamos a oír pasos durante el día, puertas que se cerraban solas, y en el refrigerador aparecían palabras escritas con escarcha: «¿Dónde está mi nombre?». Empezamos a pensar que no se trataba solo del otro Elías, sino de algo más antiguo, que había usado ese nombre como puente. Consultamos a una mujer que estudiaba demonología. Ella nos dijo que algunos espíritus no poseen, sino que adoptan, que toman la identidad de un muerto para regresar. El nombre era un contenedor, explicó, pero ahora lo ha superado. El niño es solo una carcasa más. Esa noche Elías volvió a hablar dormido, en latín. La voz de Elías en sueños no era suya. Era grave, rota, como si saliera de una garganta quemada. Grabamos una de las sesiones. Al reproducirla, se oía una frase repetida. El niño fue llamado, y yo respondí. Mi esposa quiso marcharse con él, llevarlo lejos. Pero cada intento era frustrado. El auto no arrancaba. Las ruedas giraban en el aire como si no tocaran el suelo. Elías reía sin mover los labios. Y en una ocasión apareció sentado en el techo, sin saber cómo había llegado allí. Su cuerpo era de niño, pero dentro ya no era nuestro hijo. Comenzamos a perder tiempo, horas enteras que no recordábamos. Una tarde nos dimos cuenta de que habían pasado 3 días. Estábamos vestidos igual, con los mismos platos sobre la mesa. Elías nos miraba desde la escalera con una sonrisa que no le pertenecía. «Ahora entienden», dijo. «El tiempo aquí es mío». Empezamos a notar marcas en el suelo, como runas grabadas con fuego. Los relojes giraban al revés. Mi esposa comenzó a toser tierra. Literalmente, como si algo dentro de ella se estuviera pudriendo. Fuimos a la iglesia. Nos cerraron la puerta. Hay cosas, nos dijeron, que ni Dios reclama. Buscando desesperadamente una salida, encontramos una antigua carta escondida entre las tablas del ático. Era de una mujer llamada Beatriz, fechada en 2003. Hablaba de su hijo, Elías, que murió allí. Decía que el niño había nacido muerto, pero volvió una noche tocando la puerta. No era él, escribió. Solo usaba su cara. Relataba cómo ese niño la obligó a llamar a más niños con el mismo nombre, a continuar el ciclo. Decía que solo podía ser detenido si alguien renunciaba voluntariamente a su vínculo. Entendimos lo que debía hacerse, pero requería un sacrificio que ninguno de nosotros quería contemplar. La carta decía: para romper el ciclo, el niño debe ser renombrado, y quien lo nombró debe ofrecerse en su lugar. Mi esposa me miró en silencio. Yo comprendí. Fui yo quien eligió el nombre. Fui yo quien lo susurró al oído de nuestro hijo la primera vez. Elías, dije sin saber lo que habría. Esa noche esperé despierto, solo, en el cuarto de Elías. Puse sobre la cama todos los documentos, el nombre borrado con tinta negra. Quemé la última fotografía donde su nombre aparecía. Y entonces él entró, no caminando, flotando. Me miró con pena. Tú eres el umbral. No tenía miedo. Lo miré con rabia. Devuélveme a mi hijo, le dije. El ser se agachó, me tocó la frente y vi todo.
Vidas pasadas, nombres repetidos, madres quebradas, padres colapsados. El nombre Elías era solo un código, una invitación. Cada vez que alguien lo pronunciaba con amor, el ciclo comenzaba. El ser dijo: no vine por él, vine por ti. Él solo fue el canal. Entendí entonces, yo era el elegido. Mi error fue creer que nombraba a mi hijo, cuando en realidad estaba llamando algo mucho más antiguo, algo que, por generaciones, buscaba un anfitrión consciente. Acepté, no por valor, por agotamiento. Me arrodillé, dije: llévame, déjalo vivir. El cuarto se llenó de sombras, el ser se acercó, pero entonces Elías gritó, un grito humano, desesperado. «¡Papá, no!», dijo con su voz verdadera. «¡No lo dejes entrar!». Algo se rompió. Un cristal, tal vez una regla. El ser retrocedió, se agitó, chilló y desapareció en una explosión de luz negra. Caí al suelo, sangrando. Desperté 3 días después. Mi hijo estaba dormido, mi esposa abrazándolo. Nadie hablaba, pero sabíamos que algo había cambiado, que el ciclo no se había cerrado, solo se había fracturado. Desde entonces no hemos vuelto a pronunciar su nombre. En casa lo llamamos hijo, pequeño, mi amor. Nunca más por ese nombre. Cambiamos todo, documentos, actas, recuerdos. Pero a veces, al caminar por la calle, alguien lo mira y dice: «Hola, Elías», y el niño tiembla, se queda quieto, cierra los ojos. «No soy él», susurra, y seguimos caminando, siempre atentos, porque sabemos que basta una palabra para abrir la puerta de nuevo, una sola, y que allá afuera, en algún rincón que no tiene forma ni tiempo, algo sigue esperando que alguien, con cariño, lo llame por su verdadero nombre. Pasaron meses. Mi hijo volvió a reír, a comer, a jugar. Pero su mirada nunca volvió a ser la misma. Siempre parecía estar escuchando algo que los demás no oían. Dormía con la luz encendida. Se sobresaltaba cada vez que alguien pronunciaba su nombre, aunque fuera por accidente. Lo corregíamos de inmediato, como si fuera una palabra prohibida. Una noche lo escuchamos hablar en sueños. No eran pesadillas. Estaba teniendo una conversación. «Ya no soy tú», decía. «Tengo otro nombre ahora». Al día siguiente tenía ojeras profundas y un símbolo en su nuca dibujado con ceniza. No supimos de dónde salió. Mi esposa y yo comenzamos a sentirnos extraños. No enfermos, sino desconectados. Como si estuviéramos viviendo en una línea de tiempo que no nos pertenecía. Fotos familiares comenzaron a cambiar. En algunas, el rostro de nuestro hijo aparecía distorsionado. En otras, su lugar estaba vacío. Fuimos a consultar a un anciano que trabajaba con símbolos y nombres. Nos dijo algo que heló nuestra sangre. «Ustedes ya cruzaron, ya no viven en el mismo lugar donde lo nombraron. Están en un reflejo». No entendimos de inmediato, pero al volver a casa notamos que el reloj marcaba una hora que nunca existió. Desde entonces comenzamos a recibir sobres sin remitente. Dentro solo había papeles con una misma palabra escrita cientos de veces: Elías. Una caligrafía distinta en cada hoja. Como si muchas personas hubieran escrito lo mismo, desde distintos lugares, épocas, emociones. Una de las cartas tenía fecha de 1954, otra del 2081. Nos dimos cuenta de que no se trataba solo de un espíritu o un demonio. Se trataba de una red, un patrón, una conciencia fragmentada en múltiples tiempos, que usa el nombre como ancla, y cada vez que alguien lo dice con cariño, esa entidad crece, se fortalece y espera. Una noche, mi hijo me miró con seriedad y dijo: «Papá, necesito que me olvides». Le pregunté por qué. Respondió: «Porque si me sigues queriendo como antes, él va a volver». No entendía. Me arrodillé frente a él, llorando. «¿Cómo puedes pedirme eso?». «Porque ya no soy solo yo», dijo, tocando su pecho.
Aquí dentro todavía hay ecos. Si me llamas por ese nombre, me abres. Y si me abres, él vuelve. Fue la noche más difícil de mi vida. Dormí en el suelo, abrazado a una ausencia. Al amanecer, mi hijo ya no usaba su voz. Hablaba como otro. Llamamos a una mujer que estudiaba regresiones. Nos dijo que hay nombres que no son simples palabras, son llaves, y cuando se entregan a alguien nuevo, se convierten en maldiciones si están atadas a muerte, trauma o injusticia. Elías no fue enterrado, dijo, fue sembrado. Y ahora, su semilla da frutos cada vez que alguien lo recuerda. Su solución fue brutal, olvidar completamente, no recordarlo, no hablar de él, no ver fotos. Solo así se seca la raíz. Decidimos probar. Guardamos todo en una caja, borramos recuerdos. Pero esa noche alguien tocó la puerta. 3 veces, siempre a las 3:03. No abrimos. Miramos por la mirilla. No había nadie. Pero en el felpudo había un peluche que nunca habíamos comprado. Era un muñeco de trapo con la palabra Elías bordada en el pecho. Lo arrojamos al fuego. No ardió. Solo dejó escapar una risa leve. Lo enterramos lejos, en un bosque. Pero al día siguiente estaba en la habitación del niño. Le faltaba un ojo y en su lugar había un espejo. El reflejo mostraba la cuna del hospital donde nació nuestro hijo. Y detrás de ella, la figura de una mujer con el rostro cubierto, sosteniéndolo al revés. Nos dimos cuenta de que huir no era opción. La única salida era enfrentar lo que habíamos invocado sin saber. Decidimos realizar un último ritual, un acto de rechazo total. Cambiaríamos nuestros nombres, borraríamos todo documento. Nos volveríamos otras personas, como si nunca hubiéramos existido como antes. Quemamos nuestras identificaciones, raspamos los nombres de las puertas. Al terminar, sentimos una calma falsa. Mi hijo durmió por primera vez en paz, pero al despertar no recordaba quién era, ni quiénes éramos nosotros. Se quedó mirando la pared como si esperara instrucciones, y entonces dijo, ¿dónde estoy? ¿Quién me nombró? Llevamos a mi hijo con especialistas. Dijeron amnesia disociativa, pero sabíamos que no era eso. Él había obedecido, había soltado todo. Lo miramos con amor y no dijimos su nombre. Solo lo abrazamos, lo cuidamos como si fuera nuevo, una vida en blanco. Pero de vez en cuando, al dormir, murmura palabras sin sentido. La sangre llama, la forma espera, el ciclo no se ha cerrado. Lo observamos crecer en silencio, sin documentos, sin pasado, solo presente. Nos convertimos en sombras para protegerlo de la sombra. Y cada día agradecemos que aún respire, porque sabemos que él no es completamente él. Han pasado años, vivimos en otro país con nombres prestados, pero a veces alguien pronuncia aquel nombre cerca de él, en la escuela, en la calle, y él se detiene, se queda muy quieto, como si algo se encendiera dentro, luego sigue su camino. No hablamos del pasado, no conservamos nada, pero el miedo nunca nos deja, porque el nombre es como un canto, uno que no necesita melodía para regresar. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento roza las ventanas, escucho una voz diminuta decir, tú lo llamaste, tú me abriste, yo soy lo que invocaste con amor. Si estás esperando un final feliz, no lo encontrarás aquí. Esto no es una historia de redención. Es una advertencia, nunca nombres a tu hijo como alguien que murió trágicamente. Nunca uses un nombre atado a luto, porque los nombres guardan hambre, y algunos están tan sedientos que usarán a tu hijo como puerta para regresar. Si ya lo hiciste, si ya pronunciaste el nombre maldito, presta atención. Observa sus ojos, sus dibujos, sus juegos. Y cuando te diga que tiene un amigo invisible, no lo ignores. Pregunta su nombre. Y si te responde, Elías, ya es demasiado tarde. Algunas historias no necesitan monstruos para causar terror.
Solo requieren un espejo, un nombre, un silencio roto, porque hay puertas que se abren con palabras dulces y se mantienen abiertas incluso cuando ya nadie recuerda haberlas tocado. Lo que escuchaste hoy no fue entretenimiento, fue una advertencia disfrazada, un eco de algo que aún respira en las grietas del mundo. Quizás te sientas a salvo, quizás pienses que esto no te toca, pero si alguna vez le hablaste a alguien que ya no está, si repetiste el nombre de un ser querido con deseo de que regresara, entonces ya sabes, esa emoción no se va sola, se transforma y a veces regresa disfrazada de inocencia, con voz de niño, con juegos inofensivos, hasta que abre los ojos y no son suyos. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Si alguna parte de ti sintió un escalofrío, comenta aquí abajo. Yo he sentido que algo me observa cuando nadie más está. No estás solo. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué ciudad y país escuchaste esta historia. Porque esta oscuridad ya ha comenzado a conocerte.